Y ahí está grabando. No, no te olvides de eso. Entonces el primero era sí, compositor, diodo, resistencia. Su voltaje de salida creo que les especificado acá. Capacitor, creo que le decía que era de silicio. Y les decía que su forma de entrada era 120 seno de omega t, ¿no? Bueno, como saben, la función seno inicia en cero y es lo mismo que hemos hecho. Función de onda seno, magnitud de 120 menos 120 de tiempo. Ya. Entonces, semiciclo cero de medios y semiciclo de, de medios. Ya, entonces primero se fijan cuál prende el diodo, cuál lo apaga. En este caso va a ser el semiciclo negativo, el que lo va a prender, ¿verdad? Por la polaridad del diodo. Más menos, semiciclo negativo. O T medios a T si quiere. Entonces aquí, negativo, positivo. Ingreso cero. Y esto es 0.7 volts. Aquí va a haber un voltaje en el capacitor. Antes de todo esto, no sé si el Inge se hará mucho lío, pero supongo que han especificado que 5 veces tau para su capacitor es mucho mayor que la mitad del periodo, ¿verdad? O sea, no sé si se va a hacer mucho problema por eso, pero mejor que lo hayan puesto, ¿no? Y mejor si se han dado valores para hacer el cálculo. Pero eso ya depende de ustedes, creo. Y del Inge también. Ya. Entonces, este semiciclo prende al diodo y este lo apaga. Más, menos, debe ser. Ya. Más, menos, voltaje en el compositor. Ya. Entonces, en el semiciclo negativo, en el semiciclo que apaga el diodo, era en el que hacíamos el cálculo del voltaje en el capacitor, ¿verdad? Bueno, no, no, era en el que lo prendía, demonios. Entonces, voltaje de entrada más voltaje del capacitor, haciendo la malla, ¿no? Menos 0.7 va a ser igual a 0. El voltaje en el capacitor va a ser 0.7 menos el voltaje de entrada. Su pico máximo es 120, así que el voltaje del capacitor va a llegar a 119.3.
voltios. Creo que sí, ¿no? Ya. Y su voltaje de salida, menos 0,7 volts, ¿no? Está en paralelo con la fuente que hemos reemplazado del diodo. Ya se nota. Y luego en este va a ser menos voltaje de entrada, más voltaje del capacitor, más voltaje de salida. El voltaje de salida va a ser voltaje de entrada menos voltaje del capacitor. Su pico máximo es 120. Menos y menos es más, así que va a ser más 119,3. Voltaje de salida va a ser 239,3. Sí, creo que sí. Entonces, vamos en el semiciclo de 0 a T medios, digamos que se aquí T medios, nuestro voltaje va a ser 239,3, ¿verdad? Como máximo. Así que ¿dónde está? Rayos. Dibujar esto va a estar difícil. Bien. Ya. Hay que mejorar con esta cosa. Pico va a ser 239,3 y el de abajo va a ser menos 0,7. Ese sería su subidor de nivel. Y si se fijan, 239,3 más 0,7 da 240, que es el voltaje pico a pico, si quieren, el voltaje de entrada. Esto es 240 y esto también. Esa era si querían una forma de probar que su señal estaba bien. Y eso era todo. En el A creo que es, ¿verdad? ¿Les ha salido igual a los que están? Hola. Ya, bueno, pasaremos al siguiente entonces. El otro era así. Mm,
Si no me equivoco, esto es 20 volts, silicio, resistencia y el voltaje en el capacitor. Ya. La señal de entrada era la misma que en el anterior ejercicio. Mm, menos 120. Y señal de entrada. Otra vez semiciclo positivo y semiciclo negativo. Ya. Mm, y hacemos lo mismo. En este caso va a ser bueno, va a bajar la señal, ¿no? Les dije que era por el sentido del diodo. Entonces, en este caso va a estar apagado en el semiciclo positivo, en el semiciclo de 0 a T medios y va a estar prendido en el semiciclo de 0 a T medios y apagado en el de T medios a T. Mm, Entonces, estos 20 volts. Y esto es 0.7 volts. Más voltaje en el capacitor. Sí. Ya, otra vez en el que se apaga. Ahí, más o menos, veí. Dios. Menos 9. Aquí vamos a tener menos BI más el voltaje del capacitor más B sub 0 va a ser igual a 0. Voltaje en el capacitor va a ser igual a voltaje I menos B sub 0. ¿O no? Ah, no, entonces veo demonios. Perdón, mi error. Este es el del capacitor PI más voltaje en el capacitor más 20.7 va a ser igual a 0. Y aquí va a ser más o menos de salida. El voltaje del capacitor va a ser igual a menos VI menos 20.7. El máximo sería menos 140.7 volts. Y
su voltaje de salida 20.7. Ahora aquí era voltaje de salida, va a ser voltaje de entrada menos voltaje del capacitor. Voltaje de salida va a ser igual a con razón. Si estoy diciendo que en el semiciclo de 0 a T medio es el que se prende, nadie me dice nada. Este es el que se prende, ¿verdad? Por la polaridad, más, menos. Y en este se apaga, todo bien. $20.07. Y ahora aquí era lo de ella. Menos BI más voltaje en el capacitor más 20.7 es igual a 0. Voltaje del capacitor BI menos 20.7. Va a ser 120 menos 20.7, 199.3, creo. ¿Alguien hace igual? Y su voltaje de salida va a ser 20.7. Y ya. Ahora este lado era BI más voltaje en el capacitor más voltaje de salida igual a 0 menos BI menos BC va a ser menos 120 menos voltaje del capacitor 99.3. El B sub 0 va a ser igual a 99, sería menos 219.3, 239. A ver cuántos de la capo. Menos 99.3 menos 219.3. Esos son sus picos. Entonces su voltaje de salida o su salida va a ser algo así, ¿no? Aquí va a ser 20.7 y aquí va a ser menos 219.3. Ok, y si se fijan, creo que igual mantiene la amplitud. A ver, 219.3. Sí, mantiene la amplitud. Está correcto.
Ya, ese es el problema uno. Ahora el 2. A ver, el 2 era un Cine. Les pedí a diseñar. ¿Dónde está? Cuidado. Se me iba así. Resistencia. Eh, va a ser igual a 12 volts. De ahí va a ser 18 volts. Y la corriente en la resistencia L es de 0 a 200 miliamperes, ¿no? No les daba ningún dato más, ¿no? No les daba nada más, ¿no? No, solo eso. Ah, ya. Mm, ya, bueno, este era un caso 2, ¿verdad? De los tres casos que les mostré. Porque la única manera en que podrían hacer variar la corriente es que le tenga variación. Como solo les pedía hallar RS, la potencia en el Zener y la corriente en el Zener máxima, creo, eh, no era necesario, creo, eh, conocer la resistencia a él. Así que, ¿se acuerdan, no? Teníamos corriente en la resistencia, va a ser igual a la corriente de Zener máxima más la corriente en la resistencia mínima. Corriente en la resistencia va a ser corriente de Zener mínima, perdón, más IL máximo. Ya, como no les decía nada, creo que podían tomar Icener máxima como, perdón, Icener mínimo como cero. Su IL mínimo era cero también. Así que solo les quedaban estos dos términos y podían hallar directamente Icener máximo, ¿no? Igualando esos dos. Así que Icener máximo va a ser igual a IL máximo. 200 miliamperes, ¿no? Luego para hallar RS, creo que esto va a ser una malla. Menos BI más IDS por RS más voltaje de Zener es 12 igual a 0. En este era 12 volts, ¿verdad? Más o menos 12 volts. Voltaje de Zener. Entonces, RS va a ser igual a BI menos 12 sobre 10. Mm, no, bueno, quiero ir. Sí. Mm,
Creo que alguien tenía prendido su micrófono. Ya. Ahí era IRS, este también. IRS. Así que, bueno, tenía que ir en el máximo es igual a IRS o IR máximo, ¿no? Así que aquí es 200 miliamperes. Entonces esto va a ser 18 menos 12 entre 200 milis, ¿no? ¿Cuánto da? A ver, 18 menos 12 entre 200 por 10 a la 30 ohms. Ok. Creo que les pedía la potencia de Zener más, ¿no? Potencia de Zener va a ser igual a voltaje de Zener por la corriente de Zener máxima. 12 por 0.2. 2.4 vatios. Eso sería el 2, creo. ¿Preguntas o me equivoco en algo? Auxilio una consulta. Eh, ¿Por qué la corriente Zener máximo es igual a IL máximo? Por esto, pues, de aquí dijimos, ¿no? La corriente IRS va a ser la corriente de L más la corriente de Zener. Dijimos que si poníamos la corriente máxima en Zener iba a caer la corriente mínima en L. Corriente máxima, corriente mínima. Si poníamos la corriente máxima en la resistencia L, tenía que haber una corriente mínima en la corriente en el Zener. Así que aquí. Y ahora como definimos nosotros que la corriente de Zener era cero, o creo que ustedes me dijeron que el ingeniero les hacía poner el 0.5% de la corriente de Zener, no me acuerdo. Pero bueno, yo lo tomo como cero, no sé por qué les hacía reemplazar el ingeniero. Esto es cero y nos dice como dato que la corriente de L mínimo también es cero. Así que solo nos queda esto aquí y esto, perdón, y esto acá. Ok, así que IRS es igual a IZ máximo y IRS es igual a IL máximo. Y tienes eso nada más. ¿Está bien? Sí, Ya. Otra pregunta. Mm, ya, el último. Tres. ¿Dónde está? Bueno, el 3 hasta me lo preguntaron en el chat del WhatsApp. Así que antes del examen, ¿no? Para aclarar. A ver, mm, lo único difícil aquí era el redibujo, ¿verdad? R, R, ya ves. R, R.
más o menos de ahí. ¿Qué datos les doy? Otra vez, función seno. Llegaba hasta 100. Sus resistencias eran de 2.2K y sus diodos eran de silicio, ¿verdad? No les daba nada más, creo. Entonces lo resolvimos así, ¿no? Semiciclo positivo. Semiciclo negativo. Ya, a ver, lo vamos a redibujar. Ya. En este semiciclo esto iba así, más, menos, de. Entonces se polariza más más, menos, menos. Más, menos, más, menos, más, menos. Les daba polarización, polaridad, perdón. Más, menos, menos. Ya. Entonces, como ya han notado, este se polariza inversamente, así que se hace un cortocircuito, ¿no? Cortocircuito. Perdón, circuito abierto, estoy diciendo. Y aquí, como es de silicio, se reemplaza por una fuente de 0,7. ¿Verdad? Ya, redibujando esto, tenemos que fuente antes, para que entiendan esto mejor. Este nodo y este nodo son el mismo, ¿verdad? Así que los pueden unir directamente. ¿Ok? Entonces, si los unen, esto se vendría por acá. ¿Ya? Y ahí, bueno, sería más fácil este análisis. Tener este nodo conectado con este, más menos voltaje de salida, luego con este, y en paralelo con este. Bueno, si quieren podían tomarlo, ¿no? Que aquí había un aterramiento, pero eso no influye en nada. Creo. 0,7. Voltaje
sí, más menos B sub 0, R, más menos B. Ok, entonces el voltaje que le cae aquí va a ser, uh, le pondremos voltaje 1, va a ser menos 0.7 más BI, esto va a llegar a ser 99.3 volts. Así que aquí solo es un divisor de voltaje, creo. Y el voltaje B sub 0 sería la mitad de esto, ¿verdad? Porque sería algo así, ¿no? Digamos, tienen aquí I, B sub 0 va a ser igual a I por R, B1, B1 va a ser I por R más I por R, así que B1 va a ser dos veces I por R. Esto es B sub 0, así que B sub 0 va a ser B1. Eso solo para aclarar ese punto. Ya. Entonces B sub 0 igual a 99.3 entre 2, 49.65. ¿Ya? Después, para este otro lado es lo mismo, ¿verdad? Solo que esta vez este va a estar polarizado así. Más menos BI, más menos más menos, más menos, más menos y menos más. Ya, eso está obvio. Aquí se mantendría la polaridad porque es nuestra salida y eso no se mueve. Entonces el circuito equivalente sería este. Cero, cierto. Resistencia, resistencia, resistencia. Menos más de sub 0. Más menos de I. Otra vez aquí hacemos una fuente equivalente si quieren. Va a ser más menos BI menos 0,7 B1 o B2. Entonces esto va a ser menos uy, que es mejor.
Mm, Otra vez solo se reemplaza la magnitud, va a ser 99, 100 menos 0,7 igual a 99,3. Tenemos lo mismo que el otro lado. Entonces, bueno, aquí va a ser otra vez más, menos, y B sub 0 va a ser, seguir siendo la mitad de lo que le caiga en B2. Así que, y es lo mismo que en el otro lado, ¿verdad? 49,65. Y si quieren su salida era así. Esto es T medios, esto es T. Esto es 49,65. ¿Preguntas? Todo claro. Ya. Si quieren, podemos empezar con transistores, aunque no sé si han avanzado con el Ingeo en la semana o hasta qué parte han llegado de transistores, para ver si empezamos a hacer ejercicios o lo dejamos aquí. Uno no hemos pasado y la otra hemos expuesto una parte pequeña. Pues no creo que hayan llegado a resolver problemas, ¿no? No, no, nada. Entonces lo dejaremos hasta acá, porque no voy a explicar lo del Ingeo, así que... pero están viendo primero BJTs, ¿no ven? No JFET. O So, bueno, no dijo nada, solo una parte de la exposición de otros compañeros y la primera clase no pasamos porque se fue a otro lado. ya. Bueno, entonces la próxima semana vamos a empezar a hacer problemas con transistores. Eh, para eso principalmente tienen que darse cuenta de las ecuaciones que se arman con el BJT, que es, supongo, el primer transistor que van a ver, y luego vamos a ver el JFET. Investiguen por su cuenta, igual hay bastante material en YouTube o en internet en general. ¿Ya? Entonces, aquí conmigo. Les voy a subir igual exámenes pasados de transistores, o bueno, de su segundo parcial, pero les recomendaría ir estudiando porque esto se hace muy largo y hay muchas fórmulas al final, al menos para cuando, al menos la parte que les va a servir para analógica 2 a los que van a tomar, porque creo que electromecánicos no toman analógica 2, pero electrónicos sí, y ahí se hace mucho más difícil si no sabes la última parte. Básicamente, recién van a avanzar lo que les va a ser útil para el próximo semestre. ¿Ya?